agradecidos de manera especial por este momento y pues vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora. Que Dios me les bendiga. Les comento, esta prédica va a durar 3 domingos, ¿okay? Por eso no me preocupa el tiempo, porque a la hora de que nos toque la cerramos y seguimos la otra semana. La predicación se llama, póngale atención, talleres de adoración, y busca de alguna manera el poder enseñar durante 3 domingos el significado de la adoración, qué es y qué no es la adoración, y cómo podemos caminar en una vida de adoración, entendiendo que somos alma, cuerpo y espíritu. Así que en el nombre del Señor, que esta palabra sea para cada uno. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Génesis 22. La primera expresión alrededor del significado de la adoración está en el libro de Génesis, curiosamente, y de repente en Génesis 22 hay un momento para ir desmitificando esto. Dice el capítulo número 22, versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Okay. Yo no sé el por qué Dios prueba. He escuchado predicadores que dicen que Dios no prueba a nadie. Creo que el propósito de probarnos no es para hacernos caer en una trampa, ¿ok? Hay una diferencia entre algunos agentes de policía que he visto, por ejemplo, en Sudamérica y otros en Europa, ¿ok? En Sudamérica he visto cómo la gente se esconde para que cuando hagas el cruce equivocado te pone la multa y le gusta cacharte, ¿ok? En Europa puedo decirle de que es al revés. Antes de que se haga el cruce se pone el policía para advertirte que no lo hagas y evitar que pases. Es una diferencia interesante de cómo es el pensamiento de primer mundo y de tercer mundo, aunque esa palabra no me gusta. Entonces creo que esta palabra, y Dios probó, no es para Coqui, te voy a hacer caer, te voy a meter zancadillas. No, creo que existe en la formación de Coqui una fe y una actitud, que hay momentos determinantes de tu vida donde vas a salir aprobado y vas a salir fortalecido. ¿Me explico? Y aquí es donde dice que Dios probó a Abraham y le dice, mire, y le dijo: heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre un monte que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asna, tomó consigo siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, vio el lugar de lejos, y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, volveremos a vosotros. Padre, háblenos en esta hora, enséñeme qué es lo que tiene para mí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el contexto: Abraham va a ofrecer a Isaac, a su hijo, en obediencia a Dios. Quizá el primer principio es desmitificar que la adoración es solo música, ¿okay? Incluye música, incluye tiempos como este, lo vamos a ver al final de esta primera enseñanza. Sin embargo, es necesario entender lo que es, y también es expresión, lo vamos a ver. Pero me quiero centrar en que no puede haber adoración si en algún momento no existe obediencia. Y me he preguntado por qué Abraham usa el término adorar. Y lo busqué en la traducción y me doy cuenta que en el significado en hebreo, en arameo, es exactamente el mismo. Creo de todo corazón de que en esta iglesia y en muchos lugares existen adoradores potenciales que no han desarrollado eso. O sea, existen excelentes personas que tienen un feeling de adoración bestial, ¿ok? Y no tienen idea, pero hay algo que hace que cuando Dios, lo digo con mucho argumento bíblico en este punto, te pone en un crossroad, en una determinación sobre algo, aplazamos la página. Y entonces punto número 1, ¿qué era lo que Abraham más deseaba de todo su ser? Un hijo. En Quemuel no hay gente vieja, lo sabemos. Aquí hay gente
madura, llamémosle así, ¿ok? Ese es el tope, ¿ok? Y entonces, pero se puede imaginar llegar a casi 90 años y tener un anhelo. Y de repente aparece Dios y le dice: te voy a dar un hijo, te voy a conceder eso, mira las estrellas. Y en alguna oración de corazón, de aquellas oraciones yucas, le dice a Dios: mira, todo lo que tengo se lo voy a heredar a alguien que quiero mucho, pero no es mi hijo. No, no, Señor, ¿cómo anhelaría que todo esto que me has dado, porque me has bendecido, me has prosperado? En serio, o sea, entro a cualquier lugar y todo el mundo me saluda porque hay. Pero ¿para qué? Si un día ya no voy a estar, y a saber qué van a hacer con esto. O sea, el anhelo de él era tener un hijo y no había podido. Y entonces, aquí es donde hay una reflexión digna de análisis, porque Dios se lo concede. Pero ¿por qué un día Dios le pide lo que le había dado? ¿Ok? Hay 2 o 3 hombres en la Biblia menos complicados que usted y yo. Cuando dijo aquel: Jehová da, Jehová quita, el nombre de Jehová será bendito. Y el otro dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver a él. Y entonces estos dos momentums de 2 seres humanos es reflexionar súper filosóficamente, diría yo, sobre que al final no importa lo que tenemos o lo que no tenemos, sino que lo que importa es el Dios que está en nosotros. O sea, llegar ahí es bien bonito, pero de repente me da el momento para entender que adorar es una expresión donde en algún momento también representa presentarle algo a Dios. Y esto es necesario. ¿Por qué la iglesia en general pasamos por pruebas? ¿Por qué la iglesia en general vivimos en situaciones que parecería que no somos la iglesia? Y me da la impresión, hermano, porque hay una columna vertebral invisible que no se puede medir en una congregación ni en un país, y es la identidad de fe. Es invisible, pero es fuerte. Yo le decía en una entrevista, creo que fue en el canal 12, no sé en cuál, esta semana que me pidieron una entrevista, les decía de todo corazón: es que El Salvador es un país de fe. No perdamos de vista que El Salvador es un país donde la fe es una columna vertebral. Y no me refiero tal vez a 2 o 3 ministerios que son grandes y de admirar, porque usted nunca debe criticar los ministerios más grandes. O sea, el que critica las cosas que son más grandes es porque, vea, de alguna manera está en otra dimensión. Sin embargo, no, es de admirar, es de aplaudirlos, es de apoyarlos siempre, toda la vida. Y sobre este principio es donde también hay iglesias invisibles, iglesias que están en el cantón, que iglesias que están en el Campo Blanco, intercesores que probablemente no conocemos ni sus nombres, ¿me entiende? Pero ahí están clamando mañana, tarde y noche. Tienen el ministerio del ayuno, tienen el ministerio de la oración y todo lo demás alrededor de una identidad de país. Y eso es una fuerza. Ahora, dentro de la adoración, tenés que saber que para ser un adorador habrán momentos donde estarás en esas encrucijadas y tendrás que aplicar de manera práctica decisiones. Me voy, no me voy, me quedo, me voy, lo hago, no lo hago, sigo o no sigo. Y no es fácil, ¿ok? Nunca va a ser fácil, porque la muestra de adoración no es una expresión liviana. Y entonces aquí es donde Abraham, cuando Dios le dice: mira, quiero que me entregues a mi hijo, no es que fuera un padre desentendido, lo amaba, pero estuvo dispuesto. Y esto es bien importante. Te voy a dar un consejo muy práctico. Si yo he aprendido algo que quisiera que te quedara en tu mente, es: nunca te pelees con Dios. Aprende a tener la pelota en la cancha de Dios y no en la tuya. ¿Ok? Punto. En la cancha de Dios. Que mira, Juan Carlos, fíjate que tal cosa, ayer o antier salgo de la casa, me encuentro a una persona y de repente el Señor me pone algo y pum, ahí va. Y yo sabía lo que andaba, y de repente 10 minutos después me encuentro a otra persona y el Señor pone algo y en mi mente, y a ejecutarlo. 15 minutos después otra persona, el Señor pone algo en mi corazón y pum. Usted cree que no hay resistencia en alguna serie de situaciones, pero de repente cuando Dios nos pone algo, hermano, es bien rico irse a dormir y decir: va, Señor, te cumplí, ahí estuvo. Y ya puedo hacer cosas fatuas, tontas, si usted quiere, pero
Al que más se le da, más se le demanda. ¿En qué liga quiere jugar usted? ¿En serio? ¿En qué liga quiere jugar? ¿A dónde quiere jugar? Y aquí por eso le dije con mucho respeto, adoradores significa tomar decisiones determinantes que quiebran tus moldes. Dios se atravesó. Cuando iba a sacrificar al niño, le dice el Señor: no, hombre, nada, tranquilo, el ángel no es el que aparece y sale. Pero ahí está el primer elemento. Entonces esto no es solo de cantar, ¿me entiendes? Es parte importante, pero te la tenés que jugar en algún momento. ¿Por qué hacemos algo? Por mandato. Eso es necesario. Cuando yo oigo frases, Dios no obliga a nadie, Dios es un caballero, es bonito pero no es bíblico. Porque en algún momento, o sea, Él modifica nuestra manera de pensar. Él nos lleva de un entendimiento carnal a un entendimiento espiritual. Dice la palabra que Él va renovando nuestro entendimiento. Y al renovar nuestro entendimiento va poniendo en nosotros acciones de fe que son necesarias. Así que quisiera, pues, en este estudio de 3 domingos, talleres de adoración, primero entender que la adoración es música, pero no solo es música, representa acciones como la que está en ese texto. Ahora, las acciones de gracia son más que importantes también. No creo yo que haya peor condición de un ser humano que la ingratitud. Y la ingratitud puede ser consecuencia de un montón de cosas. Yo he observado que la gente pues muchas veces no es agradecida. Ahora, me he dado yo en mi lavada de cerebro que la ingratitud al final no es para mí, sino que es para Dios. Y entonces aquí viene para mí pensamientos que me mantienen, como quien dice, menos contaminado, vaya, menos pecador, aunque pecadores somos todos. Pero me refiero, y aquí es donde, por ejemplo, Moisés dice, Éxodo 15, léalo conmigo por favor, versículo 1 y 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré desde Dios de mi Padre y lo enalteceré. Perdón, lo leí mal. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Vaya, 2 o 3 cosas. Primero, la gratitud. Una persona me dijo un día, ¿cómo es que me dijo? Pastor, y puedo traer flores a la iglesia como acción de gracias porque aquí no veo. Sí, hombre, tráigalas, le dije. Es un acto que las iglesias cristianas evangélicas, para los que no estén familiarizados, tenemos en un momento, por ejemplo, presentar una acción de gracias. Una persona me dijo: ¿y ustedes por qué no ponen flores? La verdad, por presupuesto, simple y sencillamente, ¿me entiende? Por presupuesto, porque aquí había que tenerlas frescas todos los domingos. Sin embargo, yo recuerdo una época, en un tiempo de inicio de mi pastorado, donde en una acción de gracia el Señor me puso en el corazón presentar flores. Y me acuerdo que todos los domingos me iba a las 6 de la mañana al mercado de Santa Tecla. En la entrada que viene sobre la calle contraria, la que va para Santana, ahí están las ventas de flores. Y yo iba a comprarlas y me encantan los nardos, una serie. Y yo sabía por qué estaba presentando esas flores. Le puedo decir de que ¿te acuerdas, Lore, de esos tiempos de oro? Y entonces, y de repente, cuando menos sentí, es una expresión. Ahora, la acción de gracias que yo veo aquí es bien necesaria e importante, porque usted no puede ser alguien ingrato o desagradecido, ¿eh? Nunca. La Biblia habla de acciones de paz, la Biblia habla de ofrendas de paz, de primicias, y todo eso tiene que ver con la gratitud. Lecciones de mi niñez, mi abuelito tenía un almacén bien grande en Santana, grande, y cuando le digo grande era grande, y de repente, ya se lo he contado, cuando se abrían las cortinas, porque él siempre le gustaba abrir las cortinas, o sea, las cortinas de hierro, a esas me refiero, ¿verdad? Y hacía su oración cuando abrían las cortinas, el Padre Nuestro, no me acuerdo qué más, y cuando abría, él se iba a la caja, y ya todo el mundo colocado. Y puedo recordar que la primera venta del día, la primera, si era un colón no le dolía, si eran 100 colones le dolía como usted no tiene idea. Pero la primera venta la hacía una cruz y la mandaba a la parroquia Santa Lucía de Santana.
todos los días, porque eso significaba para él la primicia. Y después de no sé cuánto tiempo, creo que nunca fue problema. Y un periodo hubo una crisis, como en todas las cosas de negocio, que hay veces bajan y hay veces suben. Y me acuerdo que él dijo: quizá voy a cortar las ayudas, dijo, porque realmente no vamos a salir. Mira, Juan Antonio, le dijo, porque cuando mi abuela decía Juan Antonio, ya era que el hombre se pusiera de rodillas, ¿verdad? Ajá. O sea, Johnny era cuando era cariño, hola Johnny, pero cuando, yo no sé por qué las esposas cuando le dicen el nombre completo, Gustavo Adolfo, Carlos Ramiro, Manuel Alejandro, ya lo van a uno doblegando. Ajá. Si te dicen Coque hay cariño, si te dicen Jorge, ¿cuál es tu otro nombre? Jorge Rafael. Uy, papá. Y entonces, y de repente, mira, Juan Antonio, le dijo: no vas a dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque cuando salgamos, esa es la garantía de que lo que no tenemos hoy vamos a tener mañana. Palabras de una señora vivida, hermano, pero fuerte de carácter, chancleta perfecta cuando tenía que pegarla. Y gloria a Dios. Y a su nombre va a decir. Entonces, un favor. La gente hay veces piensa que todo es de perder, perder. No. Ok. Hay etapas difíciles, hombre. ¿Te ha tocado cerrar un negocio alguna vez? Ok, a mí 2. Tenía un negocio que se llamaba Jesusland, que era una distribuidora de cassettes y CDs en todos los centros comerciales. Y una etapa, un momento muy duro, cuando Dios me iba llamando y me iba, no se dice a orillar, oye, se dice orillar. Cuando Dios me iba orillando a servirle a tiempo completo, yo pude ver cómo los negocios fueron cerrando uno y uno y uno. El último fue en Metrocentro. Y me acordaré de que cuando llegué un día estaba con llave, porque me había trazado 2 pagos en ese lugar. Y entonces no podía ni abrir ni sacar el material porque me había atrasado. Entonces llegué a una negociación que iba a retirar, que iba a pagar y que ya no iba a, me iban a respetar el resto del contrato. Y nunca me olvidaré, hermano. Nunca me voy a olvidar que el día que llegué, yo tenía un Jeep Suzuki, me acuerdo. Y el día que llegué al ¿cómo se llama? Un Jeep Suzuki que se lo había comprado al doctor Edgar López Bertrán Sr. O sea, el carro del pastor fue mi carro después. Precioso, gris, hermoso. Y de repente, no sé cómo, agarré las cajas y comencé a caminar hacia el parqueo. Y cuando iba al carro con las cajas, se burló de una manera tan déspota un vigilante, que son muy educados. Pero me dijo: si usted hubiera vendido cerveza, otra cosa, le hubiera ido por andar vendiendo libros, Biblias y música cristiana. Y me dijo una mala palabra. Y me tocaba ir a traer la otra caja. Y me tocaba ir a traer la otra caja. Y cuando llegué a la última, nunca me olvidaré de la cara. Ya ves, cambia de rubro, no me dijo rubro, me cambia de negocio, me dijo. Y yo era como, le voy a decir algo, pegué una chillada, hermano. Llorar, chillar en El Salvador means cry, pero heavy, así. Entonces pegué una llorada. Yo creo que mis lágrimas eran de este vuelo en el carro, con todas las cajas en bancarrota, diciendo, o sea, y el enemigo queriendo decirte: vea, ya ves, amado, ¿por qué estás metido en esas cosas? Estuvieras metido en otra, rechazaste un puesto aquí, rechazaste una posición allá, estaría bien. Pero mire, yo creo que lloré y saqué quizá 3 litros de lágrimas. Pero el enemigo me decía: hey, ya ves, es tu Dios. Y entonces en un momento, viendo la cara del susodicho allá afuera, viendo, porque no estaba polarizado el carro, y de repente, y viendo todas las cajas y lo que representaba eso, yo solo me acuerdo que comencé a decir: Señor, yo te adoro, te adoro, te adoro con todo mi corazón. Y puedo recordar que fue uno de los momentos más grandes de adoración. La presencia de Dios descendió en ese carro y pude sentir su abrazo, su amor, su gloria en la derrota. Y me acuerdo que vi todo el stock y ¿qué hago con todo eso? Y lo fui a regalar, hermano.
O sea, no, pero y eso era para venderlo, no, tonteras, dije yo. En ese momento la presencia de Dios, ¿tiene Biblia? Sí, ¿cuántas tiene? Una, tenga otra. No tiene tal cosa, tal. Y me fui a un puesto de esos que están ahí en el centro, cuando la Rubén Darío no se podía caminar, ¿ok? Y me entiende, y era una jungla, y yo andaba me le eché caminando casi desde el Fondo Social para la Vivienda, creo que se llama, ok, parqué el carro con una caja, y a la gente que venía en sentido contrario, un cassette, un CD, un libro, ¿me entiende? Y sentí la gloria de Dios, y la gloria de Dios, y la gloria de Dios, y pude entender una expresión de adoración. Por eso le digo, o sea, que a usted lo despidieron del trabajo, hermano, tranquila. Que usted está en una zozobra porque tranquilo. No se lo estoy diciendo, yo no es de lo que pasa en un gimnasio, un spa, no, me estoy yendo nada más ahorita por lo aguado. Pero realmente, si usted me pregunta de todo corazón, hermano, pues sí, en el nombre del Señor, cuán necesario, cuán importante es ubicar el contexto de que usted existe para algo más, ¿va? O sea, su fuerza, su fuerte está en la adoración, en los malos momentos. Y no digamos en los buenos, porque siempre los buenos son más. Y en esos buenos momentos es donde yo estoy viendo aquí al pueblo cruzó. ¿Sabe lo que es ser esclavo 400 años? ¿Sabe lo que significa que Faraón? O sea, en serio, no le puedo decir emperador, ni zar, ni César, porque eso es después. O sea, zar quiere decir César en ruso, y rey es pequeño. O sea, Faraón es un nombre que se le da a la autoridad egipcia, y se convierte en hijo directo del dios Ra. Por eso la pronunciación correcta de Faraón es Faraón, o sea, el hijo de Ra. Y entonces, ¿sabe lo que significa haber vencido siendo el más vulnerable al más poderoso? Por eso usted no puede dejar de ser agradecido con Dios. Yo le digo, o sea, en sus momentos difíciles saque la mano y glorifíquelo, pero en sus momentos buenos, cuidado con ser ingrato. Sí, una pequeña cosa. No. A Dios no le interesa la gente de atú, ¿ok? ¿Quién es la gente de atú? Como yo le digo, aquí es la llave gran finucci, ¿me entiende? Dios y yo somos cheros. No, papá, Jehová es el creador del cielo y el universo, y delante de él se va a doblar toda rodilla, la que está en los cielos, en la tierra, y la que está debajo de la tierra, ¿me entiende? Que te da el beneficio de sentir que sos su amigo, y te da el beneficio de sentir que sos su hijo amado, y lo que querrás está bien, pero siempre el respeto correcto, ¿ok? Y sobre ese principio del respeto correcto es donde el Espíritu Santo comienza a moverse, y tu adoración. O sea, te lo voy a decir en español, no reniegue, vaya. Una grandeza de la madurez espiritual es no ir renegando de otros. Una grandeza de la madurez espiritual es entender de que Dios es todopoderoso. Y aquí, en este fluir y en este mover, donde estoy tratando de desarrollar esta enseñanza, ¿sabe lo que significa haber visto el mar abrirse? Diga en voz alta, milagros. Ok, si no hay milagros en tu vida, no te preocupes. Eso no significa que no van a pasar. Y cuando ya has experimentado milagros en tu vida, vos sabes cómo funciona esa dinámica, ¿ok? Y cuando sabes cómo funciona esa dinámica, mira, la gratitud lo es todo. La gratitud es importante. Y enséñele a sus hijos chiquitos, hombre. O sea, que no sean los malcriados del grado. Siempre enséñeles a decir gracias, por favor, buenos días, buenas tardes. En un restaurante, cuando vayan a comer, enséñenle a ver a los ojos al que está ahí trabajando. Me das 2 hamburguesas, no bacon, no lettuce, no tomato. No, papá, enseñarles a ser amables, correctos, dulces. Sería tan amable de regalarme una hamburguesa, por favor, sin tocino, sin lechuga, sin tomate, o sea, todas insípidas, pues, pero así, ¿verdad? Enséñeles eso, enséñeles, ¿me entiende? Los elementos de gratitud tienen que estar en el día a día, en todas las cosas. Y este milagro necesitaba de verdad contundencia. Nos marca a nosotros, porque cuántas veces ha venido Faraón tras tus huesos, cuántos faraones han habido en tu vida, cuántas enfermedades, cuántos problemas, tantas situaciones. Y ¿sabes qué pasa cuando te metes con Dios? ¿Sabes qué pasa cuando te metes con Dios de verdad? Nada. Un día volteas a ver y ¿dónde está? Ya no está, porque Él se encargó de echar a la mar, como dice la canción, a Faraón y todo. Ser adorador es ser agradecido, muchacha, y no tiene que ver con personalidad. 3, creo de todo corazón
que también hay que entender lo que significa la iglesia. Estoy claro que Dios está en todos lados, ¿ok? Pero hay dos expresiones que a mí me marcan. Vaya a 2 de Samuel 6, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. En esta primera parte de 3 partes de esta enseñanza sobre talleres de adoración, dice, 2 de Samuel, capítulo número 6. Vea qué bonito lo que estamos leyendo. Versículo número 14 vamos a leer. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ok, de repente encuentro música. Okay. De repente ahí voy encontrando música. Y entonces hay un sonido de trompeta. La expresión, hermano, es hermosa. La expresión es tan hermosa alrededor del Espíritu Santo que va haciendo que las personas puedan dimensionar el júbilo. Y David está haciendo algo que para él era bien interesante. David tenía una fijación, y por eso digo, tenés que tener cuidado con tu propia familia, porque muchas veces los que critican tus impulsos de fe son tu familia. Mire, pastor, si yo le contara, ay Dios, mire, esta mujer en la casa, pero en la iglesia se la lleva de gran devota. Así me han querido, yo no soy nadie para humillar a nadie. O sea, en este púlpito es respetuoso y nunca anda humillando, ni tirando piedras y escondiéndose. Cuando tengo algo que decir, lo digo de frente y con respeto y con educación. Y doy el derecho de respuesta. Entonces, me pasa y digo de verdad, pero ¿por qué dice eso, pastor? Porque vea lo que pasa. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y, ay, qué lindo mi marido viene de la vigilia, ay, qué lindo mi marido está danzando a Dios, no, mire, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y que dice, lo menospreció en su corazón. Si hay alguien que esté más metido con Dios que vos en tu casa, créeme, llévalo a comer, porque quizá gracias a él está sobreviviendo, papá. No lo vos a saber qué tenés con el pastor, porque yo veo que vos lo metida en la iglesia, pasás. No tiene nada conmigo, no te preocupes, ¿oíste? Solo estoy estableciendo que queremos derribar personas porque están espiritualmente luchando. Y si tiene vicios, y si tiene problemas morales, y si tiene esto, créeme, papito, yo policía de nadie soy. El Espíritu Santo es suficiente, absoluto, completo y total para hacer las cosas que cada uno necesita que haga en nuestra vida. Amén. Amén. Bye. Y entonces, aquí es donde me encanta esta expresión, porque la Biblia, la adoración también en algún momento, eso que ustedes hicieron hace un momento, adorar al Señor, fluir en su presencia, no lo pueden dejar de hacer. Y David, imagínense, o sea, por un lado, guerrero. Hoy lo poetizamos, pero guerra es guerra, ¿ok? Guerra es guerra, sangre, muerte, destrucción. Y por otro lado, adorador. O sea, él iba del tope al tope. Y quisiera meterme. David es el más prolífico personaje de la Biblia, porque hay 66 capítulos de la Biblia que se refieren a su vida, más que cualquiera. O sea, nos cuenta todo: su niñez, su juventud, su vejez, su infancia, sus mujeres, sus amores, sus desamores, sus pleitos, todo. Pero encuentro en este hombre un espíritu de adoración hermoso. Y aquí creo que es bien importante algo: que si usted no tiene un espíritu de adoración dentro de su relación con Dios, lo tenga. Me explico, o sea, el espíritu de adoración, diga al Señor, dame ese espíritu para adorarte, dame ese espíritu, quiero expresar. Y créame, sin límites, porque hay momentos donde los límites los ponemos los seres humanos. El miércoles es nuestro culto de adoración y administración a las 7, no voy a faltar. Este miércoles, nuestro culto mensual de adoración y administración. Deje lo que tenga que dejar, pero por favor, venga. Y finalmente, yo solo quiero, si el tiempo me lo permite, porque como le dije, no tengo problemas de dónde terminar, porque ahí voy a seguir la siguiente semana. Pero, ¿qué es el templo? Porque el mito de que Dios está en todos lados es bonito, pero eso nos ha hecho perderle el respeto a la casa de Dios, ¿ok?
O sea, yo ya puedo ver los partidos de fútbol desde, ¿dónde está mi teléfono? Desde aquí, ¿vale? Puedo ver el mundial de clubes desde aquí, puedo estar en cualquier lugar viendo una prédica, puedo estar haciendo 40 cosas. Y qué bueno que usted sigue un montón de personas, pues que no son pastores, sino que buenos motivadores y nos gustan y también dan mensajes bonitos. Sin embargo, espiritualmente hablando, yo quiero que sepas que el adorador tiene que desarrollar identidad con su casa. Y si visitas 10, qué bueno, pero tenés que saber que Dios te estableció y te formó en una y te tiene en una. Y esa casa tiene 4 paredes. Y un día en 2 de Crónicas 5 dice la palabra que se está cumpliendo el sueño de David, porque se está construyendo un templo. Y aquí me encanta y quiero hablarle a las segundas generaciones y a las terceras generaciones de cristianos. Existe de las terceras o segundas generaciones un menosprecio a la fe de sus abuelos o sus padres. ¿Okay? La primera generación se esfuerza, la suda, mira, se malmata y logra dejar algo que se llama legado. La segunda generación, entendido de línea directa, lo trabaja y de alguna manera mantiene esa identidad de fe. Asiste a las iglesias, participa de las actividades, disfruta. Un poquito más que la primera no hubo tiempo para disfrutar, la segunda sí. ¿Okay? Ya sabes que es un viajecito al otro lado del mundo, ya sabes que esto, ya sabes que es una buena comida. ¿Okay? ¿Okay? Me explico, ya no decís croissant, sino que decís croissant, así se dice, corríjanme, ¿sí? Pero ahí va, ¿verdad? Y de repente, cuando menos sentís, ves el avance y siguen amando a Dios. Pero la tercera y la cuarta tienen un problema. Ven con menosprecio. Ay, mi abuelita, solo en la iglesia pasaba. No. Y estas se la terminan acabando. ¿Me entiendes? Se lo termina, ¿por qué? Porque perdieron la manguera donde el agua conectaba espiritualmente. Ahora, Salomón, que no es un personaje favorito mío, siempre he tenido mis reservas a él, le voy a dar el beneficio de la duda. Porque Salomón ya era un muchacho que ya había cambiado, ya hablaba varios idiomas, ¿me entiendes? Ya tenía un concepto un poquito más global de la vida. O sea, David nació allá en el campo, en Belén, ¿me entendés? Matando lobos que cazaban ovejas, pues no tenía horario, ¿me entiendes? Andaba ahí la bolsita con, ¿cómo se llama en el campo? El rancho, ¿me entiendes? Y la comida. Salomón ya tenía 5 tenedores de un lado, 4 cuchillos del otro, ¿me entiendes? Ya era finucci. Y es bien fácil que hubiera perdido el sentido diciendo: ¿qué necesidad tengo de hacer esto que mi papá quería? El templo. Porque David, guerra que había, veía todo el oro, todas las cosas valiosas y decía: vaya, guárdenlas, porque un día voy a construir el templo, un día le voy a hacer un templo a Dios. Y esa cosa se fue llenando. Entonces hubiera sido bien fácil para Salomón decir: no, hombre, eso no, ¿para qué? Mejor lo vamos a hacer para otra cosa, vamos a hacer algo bonito. No, honró el anhelo de su papá y no dejó de disfrutar ni de ser él, pero lo honró. Y aquí en este texto, en 2 de Crónicas 5:13, con eso termino, ya voy a llegar, es donde encuentro, véalo por favor, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban a todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban su voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Entonces de repente llegó el día en que se construyó, se dedicó. ¿Quién lo pagó? Todos. ¿Quién tomó la decisión de hacerlo? El muchacho, la segunda generación, que ya no necesitaba, pero aparentemente ahí había algo bien interesante. Y comienzo a ver alabanza. O sea, ya vimos danza, ya vimos alabanza, ¿ok? Címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová. El templo hasta este día debe ser en tu mente un lugar importante. Renuncia a eso de que como Dios está en todos lados no es importante. Que si tus abuelos ya no vienen o no llegan, o tus papás, vos venís. Se lo dije a una niña hace poco. Mira, le dije: y vos para ir a una disco necesitas que te lleven los papás, no. Y vos para ir a la U necesitas que te lleven los papás, no.
Y entonces, ¿por qué decís que no vas a la iglesia? Porque tus papás no van. El mismo carro que agarras para ir a la disco o ir a la U o ir donde sea, es el mismo que agarras para venir aquí. No necesitas aleros para venir a la iglesia, porque al final la relación con Dios es personal. Y aquí es donde debería, así que te espero el domingo, sin tanta onda. Es que como mis papis ya no van, no, cuidado. Déjalo si querés, pero vos vení. Espiritualmente es necesario. Cuando uno entiende eso, uno entiende que es adorar y la fuerza. Y de verdad el tañedor, me pongo en el versículo, creo que la música es bien importante. De esto vamos a profundizar la próxima semana, pero la música es importante. Y aquí quiero honrar a Rodolfo Herrera, que está aquí. Quiero honrar a Reinaldo Albergue y este servidor suyo, que Dios nos puso a servir en un movimiento que se llamó Noches de Alabanza. ¿Cómo era el eslogan que era tuyo? Tú lo creaste. Si Dios es tu Padre, tú y yo somos hermanos. Y pensábamos que era hacer conciertos. No, fue un movimiento de transformación cultural, espiritual. Porque de repente, me acuerdo de que fueron como 100, pero me acuerdo de que de repente llegaban gente de otras iglesias y jamás invitamos a la iglesia donde inicialmente se hacía o a esta. Jamás, nunca. Mire, si usted no tiene donde congregarse, le espero en que... No. Tuvimos la dignidad siempre de decir: mañana es domingo, vaya a su iglesia y sirva en su casa. ¿Te acuerdas, Lore, de esa etapa? Otra etapa maravillosa es que tengo a la Lore aquí a tiro. La Lore es mi partner de ministerio desde que Cristo vino hasta que Cristo vuelva, ¿verdad? Amén. Y entonces de repente Lorena Vázquez, fundadora de Quemuel, ¿ok? Y de repente, entonces me acuerdo, y veíamos gente que venía de otras iglesias y no solo venía a ver al cantante, venía a adorar, pero de una manera y una expresión distinta, y comenzó a incidir en sus propios templos, en un montón de cosas. Entonces con el tiempo nos fuimos dando cuenta que era un movimiento que Dios había usado para cambiar, porque era un tiempo fresco, un tiempo nuevo la adoración. No había danza en las iglesias. De repente un día se nos ocurre poner gente a danzar. Hoy, qué bueno que hay en muchos ministerios. No había instrumentos musicales, armonía juvenil, no. Entonces fue una locura, una revolución. Y me acuerdo que su servidor era hasta bien complicado en algunos aspectos, porque decía: ¿cómo alterar un rumbo en una iglesia para que siga? O sea, chica, me acuerdo que vino una niña de rojo y de repente le dije: mira, ponete el peinado. Yo soy fan de Star Wars, entonces de la princesa Leia, los dos moños aquí que se ponía la princesa Leia. Y entonces hasta peleaba con eso. Y la bicha sale cantando con los dos chunches aquí, que después los puso hasta en un CD o no sé qué en la foto. Nació aquí, hermano, es invento. Y de repente veía el montón de niñas en las iglesias cantando con los moños aquí, ¿me entiende? O sea, fue una cosa hermosa, pero al final, ¿de qué se trataba? De adoración. Había un fluir, y de repente por todos lados. ¿Y a dónde fue el movimiento? En las iglesias. Por eso es tan importante la iglesia. Por eso David dijo: es preferible un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Y le pido que ore por su iglesia, que bendiga a su iglesia. No entiendo, hay veces como con ligereza dejamos de venir a la iglesia porque nos surge algo de última hora. Hay que decirle a la persona así con gusto: después del culto, yo llego, después del culto, si querés me acompañás y después nos vamos. Pero espiritualmente hablando, hermano, tan necesario es este lugar, el tañedor. ¿Cuál es el texto que le pedí? ¿Dónde está, Will? Y entonces me lo pone, porfa. Entonces de repente, gracias, hermano, ahí hay un texto, donde veo a Eliseo, el gran profeta Eliseo. Me avisan cuando esté ahí. Y de repente dice, y por eso es importante la música, de repente hasta Eliseo lo junta un rey, que Josafat, lo junta el otro. O sea, imagínense, tenía que aguantar a 3 reyes ese día. Y Josafat le dice que quiere que profetice. ¿Dónde está? Segunda de Reyes, por favor. ¿Cuál? 3:15. Ese es, muchachos. Y lo dejamos guardado para el siguiente, gracias. Y entonces, de repente, en medio de que iba a profetizarle a los reyes, dice: mas ahora traedme un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Un músico. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Con respeto,
¿Te puedes esa de temprano yo te buscaré? Ok. Usted se la puede. No hemos terminado el culto, la prédica, pero ¿cómo dice? Comencémosla. Así a capela, todos. Más alto, dele, dele. Cántela. Mi alma está apegada a ti. ¿Por qué? Póngase de pie. Póngase de pie. Y adórele ahí. Comience a adorarle. Comience a adorarle. Comience a adorarle ahí. Si usted levanta sus manos, hágalo. Y si no levanta las manos, hágalo también. Y en la sombra de mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, aleluya Dios, oh, tu diestra me ha sostenido. Ve cómo rompe el ambiente. Y esto no es manipulación. Okay. Vamos a echar humo para que se vea como la presencia de Dios. No, hombre, tonteras. Se hace por un sentido de producción musical y prefiero ser, pueden sentarse y mejor ser honestos, vea que la producción musical lleva luces, visual, etcétera. Pero no vamos a manipular, porque la presencia de Dios no se puede imitar, no se puede romper. Pero ve cómo rompe el ambiente. Ahora, le doy un consejo. Si usted vive en una casa donde hay pleitos, donde hay conflictos, ponga alabanza, hombre. Hasta el hombre pidió un tañedor y ahora hay música. Ponga alabanza. No es que vivimos en una contienda en mi casa. Usted no tiene idea de lo que la alabanza y la adoración puede ser la música. Ponga ahí suavecito, mira, a las 4 de la mañana. Mi alma está pegada a ti. ¿Ah? Sí. Sí. Es mejor que estés cantando la de Arjona, fuiste tú. O sea, no, hombre. Sí, hoy la quinta estación, vea, las nubes se van pero el sol no se pone. Ay, hermano, parezco de aquellos que ponen así cuando dicen, si tienes más de esta edad y la conoces. Entonces, ya la vi, hermano, usted también se la puede. Pero de repente la alabanza rompe ambientes, quiebra maldiciones, quiebra situaciones, te da fuerza, sana heridas. Por eso es importante nunca dejar de ser un adorador. Padre, gracias por esta hora. Entregamos esta enseñanza, Señor, que ha sido tan distinta a la primera, pero tú tienes un propósito en cada prédica. Háblenos, Señor, siempre. Te adoramos. Y si hubiera alguien sin Cristo que nunca le ha recibido, ahí donde está pueda decirle hoy: Señor, te adoro, te acepto como mi Salvador personal, te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.